Libro de Deuteronomio, Deuteronomio 4. Amén. Dios es bueno, amén. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Amén. Me gusta este título de la palabra y cuando todos lo tengan lo conmigo con un fuerte Amén. Tiene como título Moisés exhorta a la obediencia. Amén. ¿Todo lo tiene? Amén. Leemos la palabra, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Pueden sentarse, mi hermano, que sea el Señor haciendo según su voluntad, según su propósito. Amén. Aquí tiene como título Moisés exhorta a la obediencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy en día somos cada uno de nosotros, aquellos que pusieron la mano en el arado para servir al Señor, que reconocieron al Señor como su único y suficiente Salvador. Pero Dios primeramente deja estatuto. Aquí habla de estatuto y decreto. Estatutos, leyes, ordenanza, mandamientos que el Señor dejó por medio de su palabra, porque nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Si nosotros llegamos a los caminos de Dios, inmediatamente reconocemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo llega a morar en cada uno de nosotros. Dice que Él nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero hay unos mandamientos, hay unos estatutos, hay unas leyes que cada uno de nosotros tenemos que obedecer conforme a la palabra. No salirnos ni fuera de la palabra, ni añadirle ni quitarle. Habla acá la palabra. El hombre, de repente, nosotros como hombres naturales hacemos planes, hacemos como decirte, tomamos decisiones, queremos tantas cosas para nuestras vidas. De repente, hacemos planes para nuestro hogar, para nuestra familia. El hombre toma sus decisiones y hace tantas cosas, pero de cada decisión, de todas las cosas que hace el hombre, Dios tiene la respuesta de cada uno de todas esas situaciones. Por eso nosotros nos dejamos dirigir por la palabra, por los mandamientos de Dios. El tiempo, mis hermanos, de Dios es perfecto en cada una de nuestras vidas. Solamente nosotros tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos conforme a la palabra, conforme a los estatutos del Señor, para nosotros, ¿qué dice la palabra? Para que viváis y podáis poseer la tierra prometida. Porque había una promesa. De cada estatuto hay una promesa. De cada mandamiento hay una promesa. Nosotros cumplimos con el Señor y tenga la certeza que tarde o temprano Dios cumple con nosotros. Porque Amén. Dios no miente. Nosotros podemos mentir. Nosotros mentimos una y otra vez. Nosotros le fallamos a Dios, pero Dios no nos falla a nosotros. Dios da una promesa, Dios da un estatuto, Dios da un mandamiento y dice que tiene cosas grandes para nosotros y nosotros no nos imaginamos, y a su debido tiempo cuando nosotros le ponemos a hablar al Señor con hechos, porque aquí dice ejecutéis es con acciones hacer algo que Dios nos manda, un mandamiento que Dios nos dejó en su palabra. Cuando uno empieza a ejecutar, a vivir conforme a la palabra, Dios empieza a dar lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Es un refrigerio a nuestras vidas, es una bendición que Dios tiene para nuestras vidas cuando nosotros caminamos en santidad, en obediencia, entendiendo el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. De repente, al principio, podemos llegar a los caminos de Dios. De repente, en un momento nos podemos sentir insignificantes. Personas vienen con palabras, personas van a decir de repente: ¿qué tú haces en los caminos de Dios? ¿Qué tú haces? Ve cómo estás en el mundo y tienes tantas cosas. Hoy en día estás en los caminos de Dios y todo te sale mal. Tú ves que todo, no ves
ve que fluye, no ve que Dios no te ha entregado nada de lo que ha prometido para tu vida, pero nosotros seguimos creyendo en la promesa que Dios ha dado a nosotros. Nosotros solamente tenemos que ejecutar. El tiempo de Dios es perfecto en nuestras vidas. El hombre puede decir, siempre digo esto, el hombre puede decir lo contrario de uno. El hombre puede decir que de repente Dios no va a cumplir con su palabra en nuestras vidas. De repente que nosotros no vamos a dar fruto en el evangelio. De repente que uno no sabe leer. De repente que uno no tiene entendimiento para entender hoy en día la palabra, para poder fluir en alabanza, en adoración. Pero Dios no somos nosotros, somos una herramienta poderosa en las manos del Señor. Según nosotros en las manos del Señor. Y aquí el hombre dice lo contrario de nosotros, pero la palabra del hombre no se cumple. Pero la palabra de Dios se cumple y tiene promesa en ejecutamos el plan de Dios acá en la tierra. Cuando nosotros ejecutamos y le hablamos al Señor con hechos, Él empieza a hablar con hechos y dice: oye, mi siervo, a pesar de la situación que está viviendo, a pesar del problema, a pesar de la tribulación, todavía cree en mi palabra, todavía se guarda en santidad, todavía está creyendo en lo que yo he prometido para su vida. De repente sus ojos naturales están viendo lo contrario. De repente cada día una prueba sobre prueba, pero Dios permite todas esas cosas en nuestra vida porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta en cada uno de nosotros. Nosotros no entendemos los planes de Dios, los designios de Dios, porque la mente humana no puede entender los planes de Dios, el amor de Dios sobre cada uno de nosotros, porque Dios va más allá de lo que ven los hombres naturales, de lo que piensan los hombres naturales. Dios va más allá y Dios va según su voluntad y según su propósito. De repente Dios permite que a nosotros vengan ciertas situaciones, ciertas aflicciones en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, tantas cosas, tantos tropiezos que vienen en la vida, pero es por una madurez. Es para que nosotros podamos ejecutar y cumplir con el propósito de Dios acá en la tierra. Aquí el Señor me llevaba a una palabra, mi hermano, en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas habla una historia, en la Biblia ahí dice que estaba un rey llamado Ocosías. El rey Ocosías dice que este rey que hacía lo malo delante de la presencia de Dios, hacía lo malo, llevaba a las personas, se llevó por los consejos de su padre, por los consejos de su madre, a hacer lo malo, a hacer pecar al pueblo de Israel en la idolatría. Pero dice la escritura que este hombre, después que fallece, tenía una madre llamada Atalía. Atalía, después que Ocosías muere, dice la escritura que esta mujer era mala, era perversa. Esta mujer empezó a matar a toda la descendencia del rey, a todos los hijos del rey, a toda la descendencia real que podía reinar sobre el pueblo de Israel, podía tomar la posesión del reinado en el pueblo de Israel. Dice que esta mujer empezó a acabar con toda esa descendencia, a matarlo. Pero dice la escritura, por eso que le llevo allí, porque el plan de Dios se cumple en nuestra vida. Si el hombre no quiera, Dios siempre hace todo perfecto. Esta mujer esta mujer quería matar toda la descendencia, porque ella quería el trono, quería reinar sobre el pueblo de Israel, que ella quería ser la reina sobre el pueblo de Israel. Pero dice la escritura que estaba una mujer llamada Josabet, que era hermana de Ocosías. Agarró un niño llamado Joab, y lo agarró, tenía Joab de 1 año, lo agarró y lo cargó y lo escondió en la casa del Señor, lo escondió allí en el aposento y puso una criada que lo cuidara, que estuviera allí. Y dice la escritura que esta mujer tenía un esposo llamado Joiada, el sacerdote Joiada, que este sacerdote tenía sabiduría para dar buenos consejos, tenía esa palabra siempre sabia para aconsejar a las personas. Imagino que este hombre empezó en un momento, tenía el plan ya perfecto. Dios había canalizado todo en la vida de este hombre, la mente de este hombre, para que él pudiera ejecutar el plan que Dios tenía sobre Joab, porque él dice que era un niño. Este niño estaba ahí insignificante, de repente ya querían acabar con su vida, pero Dios tiene un plan sobre cada uno de nosotros. Y empieza este niño, dice la escritura que este hombre hizo todos los planes, le dice a los sacerdotes que se reunieran, le dio las estrategias, Dios le dio la sabiduría para que hicieran todo. ¿Para qué? Para que custodiasen al muchacho, para que estuvieran en la casa de Dios y en un momento agarrar y ponerlo en el trono y todo el mundo dijera: oh, vive el rey, vive el rey. Dice la escritura que todo se dio conforme a los consejos de Joiada. Dice la escritura que este hombre hizo todo y todo salió bien.
cuando esta mujer llega y ve al joven, dice la escritura que era de 7 años cuando comenzó a reinar. Dice la escritura que cuando vio este joven ahí en el trono y todo el mundo, ella dice que le dieron, ¿cómo deciste? Dice la escritura que el que dice traición, y dice la escritura que el hombre le dice, sáquenla, no la maten en la casa de Dios, llévensela afuera. Y por allá, y vino la justicia de Dios y comenzó a reinar Joás sobre el pueblo de Israel. Comenzó a reinar Joás, pero en ese momento, dice la escritura que empezó a reinar, reinó 40 años sobre el pueblo de Israel. Dice que en todo su reinado, este hombre sacerdote Joiada lo aconsejaba. Y decía, esto es así, esto es allá. Y él dice que eliminó todas las imágenes de acera del pueblo de Israel. Empezó a eliminar todas las cosas y empezó a levantar el pueblo de Israel. Empezó a levantar los santuarios del Señor. Pero dice la escritura que este hombre ya cuando estaba viejo murió. Joiada. Y llegó Joás, después que hizo todas las cosas que hizo. Y dice que estuvo recto ante la presencia de Dios, pero por un momento llegó que muere este hombre, se le acabaron los buenos consejos. Imagino que se le acabaron ese hombre que le decía, mira, actúa sabiamente, métete por aquí. Por eso que la hermana me confirmaba la palabra ayer, que Dios la bendiga. Nosotros tenemos que acercarnos a aquellas personas que nos dan buenos consejos, aquellas personas que nos dicen, oye, de repente está pasando una tribulación hoy en día, vamos a ver el punto positivo de esa situación y vamos a levantarnos porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. No te dejes dominar por la prueba, no te dejes dominar por la tribulación, levántate, que Dios va a ejecutar ese plan en tu vida y Dios tiene cosas grandes para tu vida. No desmayes porque Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios nos ha prometido algo y Él va a ejecutar ese plan en nuestras vidas. Dice la escritura que hoy, después que el sacerdote muere, empezó a escuchar los consejos de otra persona que no era Joiada. De los príncipes de cada tribu vinieron, le dijeron, nosotros te vamos a servir. Después que hizo todo, hermano, después que hizo todo bien delante de la presencia de Dios, se llevó de por malos consejos. Dice que se apartó de hacer la voluntad del Padre. Dice que se apartó de ejecutar lo que él estaba haciendo bien delante de la presencia de Dios. Por eso cada uno de nosotros. Pero lo que me impacta allí, que de repente al principio la mujer no quería que el propósito de Dios se cumpliera acá en la tierra, en la vida de este joven. Pero el plan de Dios se cumplió porque Él lo quería matar, pero Él reinó sobre el pueblo de Israel, hizo todo lo que hizo, pero al transcurso del camino hizo lo que hizo, pero ya Dios tenía predestinado ese momento para que Él hiciera todo la voluntad del Señor. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros, este camino no es para el que empieza ni para que se apresura, no, este es para que se mantiene en medio de cualquier en medio de cualquier dificultad. Nosotros tenemos que seguir creyendo en la palabra del Señor. El Señor no miente, mi hermano. El Señor es grande y poderoso. Yo allí me podía meditar en el Señor. Yo a veces vienen las pruebas, las luchas a mi vida y de repente me siento un poco afligido, aflicción de espíritu, pero ahora le digo al Señor, trato de ver las cosas como el Señor quiere que yo la vea. Veo más allá de la prueba, veo más allá de la situación, que Dios siempre tiene un plan de nuestras vidas. Aunque nosotros perdamos el control de nuestra vida, nosotros perdamos el control de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Dios siempre tiene un plan en nuestras vidas. Cuando uno menos se imagina, por ahí Dios ejecuta. El enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, siempre quiere interrumpir los planes de Dios. Siempre quiere interrumpir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no son cosas pequeñas, son cosas grandes, porque Dios es un Dios grande. Solamente nosotros tenemos que ejecutar los estatutos del Señor. Siempre quiere venir a interrumpirlo, pero lo que no sabe es que Dios nos da la mente de Cristo a cada uno de nosotros para que nosotros manejamos las cosas con sabiduría. Lo que no sabe es que Dios nos da esa sabiduría para que nosotros ejecutemos la voluntad de Dios con la sabiduría del cielo, no con las almas terrenales, no con las almas que tiene el hombre aquí hoy en día. El hombre puede decir un decreto en contra de nuestra vida, el hombre puede decir una palabra, pero Dios rompe ese decreto y va bajo su voluntad, bajo su poder, y el hombre se queda sorprendido con lo que Dios hace en la vida del hombre y de la mujer. Siempre me lleva a un decreto. Los decretos que hacían los reyes en aquel entonces eran decretos que no podían ser revocados, era un decreto que se sellaba con un anillo y eso tenía que cumplirse porque era el rey, tenía el poder terrenal acá en la tierra. Cuando a Daniel le dijeron que firmaron el decreto,
Hermo, me imagino que Daniel fue fuerte porque lo iban a meter en el foso de los leones. ¿Quién sobrevive en el foso de unos leones, mi hermano? Nadie. Si uno ve un perro de repente grande y ya está asustado corriendo ahí, y imagínese un león. Dice que cuando él supo que el decreto estuvo sellado ya, dice que no le importó. Él siguió y adoró al Señor. Dice que él se humilló, siguió adorando al Señor, siguió orando al Señor 3 veces al día como lo solía hacer. O sea, ese problema que vino en la vida de Daniel no le estorbó a él de que él siguiera humillado delante de la presencia de Dios. Ese problema que estaba en la vida de Daniel no le estorbó su comunión con Dios, porque Dios estaba allí presto para que él clamara delante de su presencia. Él fue la fuente correcta que fue Cristo Jesús. Aleluya. Y este hombre, hay una respuesta de Dios porque Dios rompió el decreto del hombre. Y aquellas personas que no creían en Dios en ese momento, cuando vieron la manifestación del poder de Dios, que Dios pudo librar a Daniel de la boca de los leones, creyeron. Muchas personas, dice la Escritura, que creyeron en la palabra del Señor, creyeron que había un Dios poderoso que iba sobre la palabra del hombre. Había un hombre que rompía decretos, rompía ordenanza de hombre acá en la tierra, iba allá porque el único poderoso se llama el Rey de Reyes. A que nosotros servimos, a que nosotros nos humillamos, a que nosotros cada día buscamos, a pesar de todas las situaciones que puedan venir a nuestras vidas. Solamente nosotros tenemos que entender el llamado de Dios. No salirnos ni fuera ni después de la palabra, sino tenemos que vivir conforme a su palabra, porque dice que no podemos añadirle, no podemos quitarle, porque el Señor vendrán situaciones fuertes en nuestra vida. Tú sabes, cuando nosotros añadimos a la palabra, cuando nosotros nos salimos de la palabra, cuando nosotros decimos una palabra, de repente que Dios me dijo esto, donde Dios no dijo nada, ahí estamos añadiendo a la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios no le agrada eso. Cuando nosotros le quitamos la palabra, es cuando nosotros no queremos de repente cumplir con la palabra de Dios. Cuando nosotros hay mandamientos, hay estatutos, hay leyes, hay ordenanzas que Dios nos deja en su palabra y nosotros nos salimos de la palabra. De repente nosotros no queremos obedecer la palabra. De repente nosotros decimos, no, ese es el hermano, esa es la hermana que se para ahí a hablar la palabra. No, ese es el Espíritu Santo. Para que la iglesia camine la voluntad del Señor. Yo digo, ante Él siempre el Espíritu Santo habla, mi hermano. Siempre el Espíritu Santo nos amonesta, siempre el Espíritu Santo nos advierte las cosas antes que vengan las situaciones a la iglesia para que el pueblo se aperciba. Pero tú sabes lo que sucede, hermano, que el pueblo a veces anda claudicando en dos pensamientos. El pueblo somos tan inconstantes en las cosas de Dios, somos tan inconstantes que a veces estamos orando, a veces estamos velando, a veces estamos en la presencia de Dios, estamos ayunando, estamos matutinando, estamos ahí en la presencia de Dios, pero dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Cuando viene la prueba, cuando viene el día malo, cuando viene el problema, la tribulación en la vida del hombre o de la mujer de Dios, el hombre debe fortalecerse en la oración, fortalecerse en el ayuno, en el ruego delante de la presencia de Dios para subir un nivel espiritualmente, para ver las cosas como Dios quiere que la vea. No, se desanima. Se desanima y luego viene y de repente dice, no, ese es el hermano que está hablando eso ahí, ese es el pastor todos los días soltando, ese es el hermanita que está hablando ahí en la calle, claudica en dos pensamientos y nunca lo que Dios le ha entregado va a fluir en su vida, porque siempre está pendiente en las cosas naturales y no está pendiente en las cosas sobrenaturales que Dios quiere mostrar a la iglesia para que se levanten los atalayas, para que se levanten los profetas, para que se levanten los evangelistas, porque Dios no ha colocado solamente tenemos que disfrutar la voluntad de Dios. Dios es maravilloso, mi hermano. Dios es poderoso. Antier allí, doy como testimonio, no puedo entender allí lo que sucedió, pero Dios me liberó, Dios me mudó a un nuevo hombre, porque había cosas en mi vida, de repente que yo creía que estaba haciendo las cosas correctas de manera incorrecta. Y así sucede en nuestra vida. A veces guardamos cosas en nuestros corazones como preciado tesoro. Y creemos que eso está ahí. Eso no está ahí, pero eso está ahí. Y Dios quiere que nosotros nos despojemos de esas cosas. Para que pueda haber una liberación en la iglesia. Para que pueda haber un perdón genuino. Para que pueda fluir la bendición en la iglesia. Para que cada columna que Dios colocó en la casa de oración pueda dar el fruto que Dios dio acá en la congregación, nos puso a cada uno de nosotros. Para que nosotros abramos nuestra boca delante de la presencia. Para nosotros apercibir las cosas sobrenaturales que pueden venir a la congregación y reprenderlas. Pero ¿sabe cómo se fortalece la iglesia en la oración?
en la oración y el ruego. Porque una iglesia que no ora, una iglesia que no clama, una iglesia que no ayuda, una iglesia que no vigila, el enemigo entra rápido, que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero una iglesia que ora delante de la presencia de Dios, el enemigo llega de lejos y no puede, no voy a entrar, no puedo. Porque donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu Santo, los demonios huyen. Los demonios poder activar esas almas que no son terrenales. La Escritura habla del apóstol Pablo, que cuando le hablaba a los hermanos en Corintios, le decía, lo exhortaba, le decía, de repente las cartas son duras que le estoy mandando, la palabra, las enseñanzas son duras, pero yo no, así como somos en carta, no quiero usar aquella osadía cuando yo vaya allá a la iglesia, no quiero usar aquella osadía, no quiero usar aquella exhortación para decirle a la iglesia, aunque hay algunos que no tienen, no creen, me imagino que decía, algunos que no tienen según la carne, algunos que creen que lo que Dios le había entregado al apóstol Pablo era según la carne. No, pero el apóstol Pablo dice, pero sabemos que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque nuestras armas de la milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Jehová y llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son nuestras armas para decirle a un hermano, oye hermano, ¿qué está pasando? El momento que te levantes. Vamos a orar, vamos a ayunar. Si vemos una situación, si Dios te hace ver una situación en la iglesia, en un hermano, en una hermana, vamos a orar primeramente, vamos a fortalecernos en la oración y vamos a ir con una palabra que venga del cielo, con una palabra que venga de revelación del cielo. Cuando nosotros, mis hermanos, nos metemos con Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y Dios le da una revelación del cielo, Dios le da una palabra, las personas le van a decir que usted está en la carne. Las personas le van a decir cosas para que usted no siga avanzando en los caminos de Dios. Pero siempre tenemos que tener claro que nosotros nos llamamos fe Cristo. Y el tiempo de Dios es perfecto en nuestra vida. La Escritura habla que había un hombre llamado Nehemías. Estaba en un reino. Estaba cómodamente. Me imagino que tenía todos los bienes. Tenía todo. Pero por su sangre corría, por sus venas corría el deseo de las cosas de Dios, porque su familia era el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel vivía una situación porque se habían apartado de los caminos de Dios y vinieron situaciones a su vida y el pueblo estaba desierto, la casa de Dios estaba desierta, todo estaba vuelto nada, los muros estaban rotos, todo estaba. Y él llega unos jóvenes, unos judíos a visitar allá, me imagino en el reino, y él le pregunta, ¿cómo están los judíos que han quedado? ¿Cómo están nuestra familia allá en Jerusalén? Y los hombres le declaran todo lo que ha pasado. No, eso está. Los poquitos que han quedado están asustados. Los poquitos que han quedado ni siquiera quieren hacer culto. Los poquitos que han quedado ni siquiera quieren hacer una célula, ni siquiera quieren salir a evangelizar. De repente, ni siquiera le dan miedo a abrir su boca para adorar a Dios. Pero dice este hombre que entró una tristeza en su corazón. Dice que él no fue a la puerta y correr, sino fue a orar. Dice que fue a ayunar. Después que él hizo todas esas cosas, fue y habló con el rey. Le dijo que él quería ir allá. Dios le despertó el espíritu a ese hombre. ¿Para qué? Para que ejecutara un plan que venía de parte de Dios. Para que reanimara un pueblo para hacer la voluntad de Dios. Y ayer estuve compartiendo con mis hermanos allá. Estaba mi hermano Enrique, mi hermano Junior, cuando fuimos allá. Y le dije, me sentí, le compartí, le dije, ve, tenemos que estar pendientes. Ojo vigilante, ojo de águila. Apercibido por dónde viene el enemigo, que el Señor reprenda, porque no estamos haciendo cualquier cosa, estamos haciendo algo que viene de parte de Dios, estamos honrando a Dios, estamos haciendo algo que es para que las almas lleguen a Cristo, es para que las almas se puedan sentir cómodas ahí y puedan venir al arrepentimiento. Estamos haciendo una obra para el Señor, pero el enemigo va a querer meter uñito y está vencido en esta hora. El enemigo va a querer las estrategias cómo meterse, ¿para qué? Para venir en contra de nuestra vida, porque estamos haciendo algo para Dios. Usted sabe que es tremendo cuando usted está ayunando, cuando usted está orando, cuando usted está vigilando, cuando usted está haciendo algo para Dios. Siempre viene el golpe, siempre viene la situación, siempre viene el problema, porque el enemigo, que el Señor reprenda, quiere interrumpir los planes de Dios, no quiere que fluya algo que Dios le va a dar a cada uno de mis hermanos, cada uno de mis hermanos, quiere interrumpir eso.
Pero cuando vienen esos golpes, nos tienen que empujar cada día más a la bendición. Les dije, tenemos que estar vigilantes por allí, porque para poder apercibir las cosas. Y Dios mandó la palabra. Y de repente vinieron situaciones. Pero Dios nos advierte a cada uno de nosotros que tenemos ojos vigilantes. Aquí este hombre ejecutó el plan de Dios, empezó a hacer la obra del Señor, pero es algo tan tremendo, mis hermanos, que estos hombres trabajaban con una mano. La otra mano la tenía en la espada y con una mano trabajaban. Decían que estos hombres no descansaban, estos hombres no dormían. Decían que se quitaban la ropa solamente para dormir. Decían que de día trabajaban en la obra y de noche trabajaban como centinelas. Eran vigilando porque venía el enemigo. De repente estaban pegando un bloque, una broma aquí, levantaban una piedra y estaban pendientes del enemigo allá que podía venir. Entonces Dios quiere que estemos atentos en todo momento. Aunque no dejemos de hacer una cosa para hacer otra cosa, tenemos que estar ojo vigilantes en las cosas de Dios y en las cosas espirituales, en las cosas seculares y en las cosas espirituales. Vamos a ver más allá. Dice la Escritura que se levantaron unos hombres que decían en un momento: eso no se va a dar. Eso no viene de Dios. Ve lo que hacen estos hombres aquí. De repente se monta una pequeña zorra, va a derrumbar eso, porque ellos creían que eso venía del hombre, pero no lo que creían, que Dios estaba metiendo su mano en el asunto. Aleluya. Que la mano de Dios estaba en el asunto, que Dios estaba planificando algo poderoso porque quería restaurar a su pueblo, quería que la adoraran ahí en el pueblo de Israel, pero aquellos hombres todo el tiempo estaban haciendo maquinaciones. Dice la Escritura que cuando vieron que estaba el muro por la mitad, dice la Escritura que se levantó Sanballat y Tobías. El Señor lo reprende en esta hora. Sanballat y Tobías se levantaron contra la obra del Señor y ellos creían que ellos pueden interrumpir el plan de Dios, podían estorbar la mano de Dios. Dice la Escritura que este hombre le dijeron a Nehemías, le mandaron de repente un mensajero, le dijeron: mira, Nehemías, ven a esta ciudad para compartir aquí, para hacer un compartir, para estar aquí reunidos, necesitamos hablar. Dice Nehemías: no puedo. Fueron con el asunto 2 veces y Nehemías le dice: no puedo dejar la obra de Dios porque estoy haciendo una obra, no puedo abandonar la obra de Dios para ir allá. Pero Nehemías entendió en el Espíritu. Nehemías, el Espíritu Santo le hizo entender que eso venían era porque querían hacerle mal. Creían que él dejara de hacer la obra de Dios para ir allá para que ellos destruirlo. Decían que querían matarlo. Dice la Escritura que le dijo, dice que fueron con el asunto como 4 o 5 veces. Ve, a las 5 veces, dice la Escritura que le mandaron ya la carta abierta. ¿Y qué le mandaron? Le dijeron, o dice que tú estás haciendo esos muros, que le quiere levantar un muro fortificado, de repente levantar la iglesia, levantar eso. ¿Para qué? Porque quiere que hombres profeticen en el nombre que tú vas a ser el rey de los judíos. Se lo dicen, y él le dice: no, de cierto que de mi corazón no salió eso. Yo ni en ningún momento ha pasado eso por mi mente. Eso lo profetizas tú de tu corazón, porque yo no he dicho nada. Dice la Escritura que este hombre siguió hablando, siguió diciendo, pero ellos siguieron en la obra de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que siempre las personas van a venir a levantar falsos testimonios para que la obra de Dios no avance. Siempre el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, va a buscar las estrategias como que el pueblo se sienta desanimado, que el pueblo no quiera alabar a Dios, que el pueblo no quiera hacer la voluntad del Señor, no quiera ejecutar el plan de Dios acá en la tierra. Pero la mano de Dios siempre está ahí, la mano de Dios siempre está deshaciendo la obra del enemigo. El enemigo pone una trampa ahí, el hombre pone una trampa y Dios la quita. Dios te dice: cuidado que eso no viene de parte mía. Piensa bien antes de actuar. Cuidado con esto. Siempre está el Espíritu Santo hablando en nuestra vida, porque el que está en comunión con Dios, el que está en la presencia de Dios, el Espíritu Santo le dice: de cierto que eso no viene de parte mía. Cuidado con la decisión que vas a tomar. Cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado cómo vas a hablar. Cuidado cómo vas a caminar. Cuidado que te vas para aquel lado. Cuidado que te vas para este lado. Porque estamos ahí en la presencia de Dios. Porque estamos allí. Dice la Escritura que estos hombres hicieron tantas cosas y no se quedaron con esas, sino que levantaron a otro hombre de aún del pueblo y le dijeron, de cierto, estaba encerrado en su casa y le dice: Nehemías, vamos a encerrarnos en la casa de Dios porque de cierto, hoy vienen a matarte. ¿Y qué le dice Nehemías?
¿Quién soy yo para esconderme en la casa de Dios? ¿Quién soy que tengo que esconderme aquí para que no me mate? Bueno, Nehemías, imagino, si me vengan a matar, que me vengan a matar, pero yo estoy pendiente porque Dios está conmigo. Gloria a Dios. Aquellos hombres de guerra que Dios ha dado están conmigo aquí. Estamos apercibidos. Siempre está el que toca la trompeta, siempre está al lado mío. Le digo, el que toca la trompeta tiene que estar al lado mío, donde escuchen el sonido de la trompeta. Y quiero que se reúnen todos siempre con las espadas. ¿Qué es la espada? La palabra. Basado en la palabra, que es la espada del Espíritu, el escudo de la fe, esa alma que Dios nos ha dado con nosotros, donde escuchen el sonido de la trompeta, ahí tienen que estar clamando, ahí tienen que estar cada uno en comunión con Dios en su gala, donde quiera que estén, tienen que estar en la presencia de Dios, para que Dios pueda manifestar lo que tenga que manifestar a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos decirle a la iglesia que se guarde en santidad, que podamos decir a la iglesia que alabe con alegría, que alabe con gozo, que haga la voluntad del Señor. Acá dice la escritura que estos hombres, cuando vieron que no podían tantas cosas, dice que estos hombres avanzaban. Aunque el hombre diga que no se puede, Dios dice sí se puede. Aunque el hombre diga no van a poder, Dios no le va a proveer, Dios provee, porque lo que es de Dios tiene que ser probado. Por eso que nosotros somos probados en este camino. Por eso que nosotros no vienen tribulaciones, no vienen angustia, no viene escasez, no viene desnudez, no viene tantas cosas. Porque el apóstol Pablo dice que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aunque no tengo zapatos hoy, yo sé que Dios, estoy contento porque Dios me va a proveer unos buenos. Yo sé que no tengo vestimenta ahorita. El apóstol Pablo dice, yo me he aprendido a contentarme, no tengo alimento, de repente tengo una harina, no tengo la vianda para comérmelo, pero Dios mañana me va a proveer algo especial para yo comer, porque Dios no abandona a su siervo, mi hermano. Dios nos llama, Dios siempre quiere que nosotros creamos en la promesa de Él, porque la palabra dice, joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nosotros no le mendigamos a nadie, nosotros oramos en la presencia de Dios, y quédese quieto, calladito ahí, aguante ahí, que la bendición viene de camino, la honra viene de camino. Solamente tenemos que esperar el tiempo de Dios en nuestra vida, porque la escritura dice, mi hermano, que no es aprobado aquel que se alaba de sí mismo, sino a quien Dios alaba. Dice la escritura en Jeremías, que dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Además, alábase en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que yo soy Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aprobado el tiempo de Dios. Dios es el que hace justicia por nosotros, Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que honra, Dios es el que da la sabiduría. Cuando nosotros nos soltamos en las manos de Dios, cuando nosotros estamos ahí en la presencia de Dios, siempre creyendo, mis hermanos, que Dios tiene un plan, que Dios tiene el control, que Dios va a pelear por nosotros, que Dios nos va a dar la respuesta, que Dios nos va a dar la victoria en lo que nosotros vayamos a hacer. Solamente pidámosle al Señor conforme a su voluntad, porque dice la palabra que si nosotros le pedimos conforme a su voluntad y a su propósito, Dios nos va a añadir las cosas. La escritura habla de un hombre que Dios le revelaba el culto, que Dios le revelaba los secretos, que Dios, aunque este hombre en un momento se puso viejo, se puso anciano y perdió la vista secular, pero la vista espiritual la tenía clarita. Dice la escritura un hombre llamado Ahías, un profeta Ahías. Dice que este hombre era viejo y perdió la visión natural. Dice la escritura que Jeroboam manda a la mujer y le dice, disfrázate y anda al profeta Ahías, porque este profeta me declaró un día una palabra y me dijo que yo iba a ser rey sobre Israel, y esa palabra se cumplió. Aquel hombre lo tenía por profeta y sabía que era un hombre de Dios, y le dijo a la mujer, disfrázate para ver qué va a acontecer con nuestro hijo, para ver si va a morir o va a vivir. Yo quiero saber que él consulte, pero disfrázate para que él no sepa que tú eres mi mujer. De repente Dios le dijo al profeta, pero el profeta no estaba durmiendo.
El profeta no estaba distraído, el profeta no estaba claudicando en dos pensamientos, el profeta estaba en la oración del Padre. Dios. Estaba ahí clamando, Señor, revélame, Señor, muéstrame, Señor, qué está pasando, Señor, muéstrame qué está pasando con mi hermana, muéstrame qué está pasando con mi hermano, muéstrame por dónde viene el enemigo, Señor, para yo poder, mi Dios amado, clamar delante de tu presencia y tú puedas, mi Dios, deshacer la obra del enemigo. La gente pensaba que aquel hombre estaba ahí jugando, aquel rey pensaba que aquel hombre estaba allí claudicando en dos pensamientos, creía que iba a engañar al hombre, pero lo que no sabía que el Espíritu Santo le revelaba a aquel hombre, aunque estaba allí, Dios le estaba mostrando todo lo que estaba pasando, porque este hombre se estaba moviendo en lo sobrenatural, este hombre no estaba pendiente en las cosas seculares, este hombre no estaba pendiente de los conflictos, este hombre no estaba pendiente de repente de la aflicción, de la prueba, este hombre estaba viendo con los ojos, con el oído en el cielo y la boca acá en la tierra para declarar la palabra. Dice la Escritura que este hombre llegó y Dios le dice, he aquí que viene la mujer de Jeroboam. Le vas a declarar esta palabra y le dirás así, palabra fuerte. Dice que su hijo iba a morir. Le dijo, declara la palabra. Dice, viene la mujer. Dice que cuando Dios le habla, dice que este hombre está sentadito ahí, viene la mujer taconeando. Creía que iba a burlarse del hombre, creía que iba a engañar al hombre, pero Dios estaba viendo. Ya Dios le había advertido, por eso que le digo que Dios advierte la cosa antes que aconteca. Dios revela y Dios muestra para que el pueblo se aperciba, él pueda activar la visión espiritual. Dice la Escritura que este hombre venía taconeando, y cuando no había puesto el pie, le dice el profeta, pasa, mujer de Jeroboam, pasa, porque este fin es el otro. ¿Por qué te finges el otro si tú no eres así? ¿Por qué tú te finges ser otro o otra si tú no eres así? Tú tienes que ser el mismo. Si en verdad estamos en los caminos, tenemos que ser el mismo. Tienes que sentir el amor, tienes que sentir la claridad entre hermanos, tienes que sentir el mismo deseo de cada día avanzar en los caminos de Dios. No aparentarle al hombre que somos otra persona, y cuando estamos en otro lado somos otra persona, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo muestra. Nosotros tenemos que ser claros, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser real delante de la presencia de Dios, vivir un evangelio, no solamente de apariencia, sino de hecho, de actitud. Esa es la Escritura que este hombre dijo, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? Pasa, no te finjas ser otra, porque Dios me ha declarado. Le dirás así a tu esposo, que el que huya a espada, el que huya de Jeroboam, se lo comerá. El que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y el que muera afuera de la ciudad se lo comerán, dicen los cuervos. Y a ti, cuando tú pongas el pie en la ciudad, antes que pongas el pie en la ciudad, primer pie en la ciudad, tu hijo morirá. Y raeré toda la descendencia del pueblo de Israel, por cuanto hicieron pecar al pueblo de Israel, por cuanto hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. Palabra dura, yo le digo al pueblo. ¿Pero por qué? Porque hoy en día el pueblo cree que van a engañar a Dios. Hoy en día el pueblo cree, está claudicando en los pensamientos, hoy con el Señor y mañana con Baal, que el Señor lo reprenda. Y Dios viendo todo lo que está pasando en distintas congregaciones, Dios viendo el pecado que se está colando como una pequeña zorra, como esa pequeña zorra en las congregaciones, y el pueblo cree que está bien delante de la presencia de Dios, pero el tiempo de Dios está cerca, la venida de Dios está cerca. Dios quiere que la iglesia se aperciba, Dios quiere que la iglesia active la visión espiritual para poder ver la acechanza del enemigo, porque el que está en el Espíritu Santo, el que está enarrado en la roca que es Cristo Jesús, es el que será levantado. Pero el que anda claudicando en dos pensamientos, mi hermano, nunca va a fluir la bendición en su hogar, nunca va a fluir la bendición en su familia. Y todo lo que venga a nuestras vidas, todas las pruebas que vengan a nuestra vida, si estamos avanzados en la palabra, créalo, que eso va a ser una prueba y Dios nos va a bendecir. Dios va a dar una respuesta a cada uno de nosotros. Dios quiere una iglesia que esté velando. Dios quiere una iglesia que se guarde en obediencia conforme a su palabra, que no se salga de los mandamientos. Por eso que Dios decía en su palabra, Moisés exhorta al pueblo a la obediencia. No era Moisés, no era Dios que le dio el mandato a Moisés, porque Dios nos escoge a cada uno de nosotros. No es porque nosotros no merezcamos estar acá, por la misericordia de Dios y por la gracia que Dios deposita en cada uno de nosotros, para que nosotros vayamos
vayamos y ayudemos a aquellas personas que están en la misma condición, para que nosotros oremos y podemos utilizar las estrategias para ayudar a los hermanos a levantarse, para ayudar a los hermanos que vuelvan acá en la obra del Señor, según su voluntad de Dios. Pero no tenemos que movernos por nuestros mismos impulsos, por el Espíritu Santo. Y si tenga la certeza que si nosotros Dios nos dice, muévete, anda a llevar esta palabra, tenga la certeza que Dios va a hacer algo. Tenga la certeza que Dios rompe las cadenas. Pero primeramente, utiliza las almas en clamor, en la mañana, en la madrugada, a la hora que el Señor te pare en ayuno, y luego anda, que Dios nos va a dar la victoria. Sigamos avanzando en la obra de Dios. Dice la Escritura que en el libro de Nehemías, cuando estos hombres vieron que todo estaba acabado, que Dios había cumplido su voluntad, que la palabra de Dios se cumplió y aquel templo estaba bonito, Dios había cumplido con su promesa, aquellos hombres se pasaron un cierre en la boca y quedaron avergonzados, porque el enemigo queda avergonzado con lo que Dios va a depositar en cada uno de nosotros. Mantente fiel a la presencia de Dios, y Dios va a depositar esa gracia sobre tu vida, y Dios te va a dar la victoria. Dios quiere una iglesia que velando, Dios quiere una iglesia que pueda utilizar esa alma, y Dios quiere esos atalayas que se levanten y abran su boca para adorar, abran su boca para declarar la palabra, y para que la fuerza del enemigo puedan deshacerse en el nombre del Señor. Bueno, mi hermano, hasta aquí me ayuda el Señor. Sonría que Cristo le ama. Amén.